Hola, mi nombre es Laura Martínez. En este video les voy a presentar una retroalimentación sobre la temática del primer corte de informática médica que se encuentra a cargo del ingeniero especializado Edgar Rolón Camargo. En este video vamos a representar básicamente o hacer un recorderis sobre la temática que se presentó en este corte. Entonces vamos a empezar con el tema de las computadoras, su historia, su evolución a través del tiempo y cómo son ahora en la actualidad, cómo han avanzado en su funcionamiento, en su estructura, en su conformación física. Ya sabemos que anteriormente las computadoras eran máquinas extremadamente grandes, eran máquinas que de por sí no tenían muchas funciones o variedad de funciones, sino ciertas funciones específicas y se utilizaban en ciertos ámbitos como lo militar, lo científico, etcétera. No en ámbito social, como que no era fácil adquirirlas a un público en general, sino solamente lo adquirían personas autorizadas o entidades autorizadas, como ya les mencioné, el ámbito militar, el ámbito científico, político algunas veces. Básicamente lo que vamos a ver en este primer tema. Entonces, para empezar este primer tema, tenemos la línea del tiempo de las computadoras desde el principio, desde cómo se crearon, cuáles fueron las máquinas precursoras para crear esta computadora y en la actualidad cómo las vemos y cómo nos funcionan. Entonces, tenemos como primer precursor, por decirlo así, el lavabo, que fue el primer instrumento que se utilizó para sumas y restas y se originó en Asia Menor. Luego de esto encontramos la máquina de aritmética, que fue creada por Blaise Pascal y básicamente fue la primera calculadora que funcionaba con ruedas y engranajes, y luego se pasó a llamar la rueda pascalina. Esto pues ya después de su creación le asignaron este nombre y por último fue conocida, no creado, como la pascalina. Entonces, esta máquina fue la precursora para el ordenador, que se dio en 1642, que también fue creado por Blaise Pascal y se hizo con el fin de regular el orden de los ingresos fiscales de su padre para la provincia en la que tenía un alto mandato. Luego encontramos la computadora llamada Sally, que se creó en 1951, que fue la primera computadora ampliamente comercializada con el nombre de Univat 1. ¿Qué pasaba con esta computadora? Sí, era comercializada, pero no en todos los ámbitos o no en general, sino que solamente se podían utilizar en el ámbito científico, militar y en ciertas entidades que estaban autorizadas para su uso. Luego de esto, se da a conocer la primera generación de las computadoras, que comprende desde 1938 hasta 1958. ¿Qué pasaba con esa primera generación? Las computadoras funcionaban con válvulas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar la información, utilizaban tarjetas perforadas para ingresar la información. ¿Qué más características tiene? Pues que las computadoras eran extremadamente grandes, ocupaban mucho espacio, generaban mucho calor, por lo tanto consumían mucha energía también. Luego de esto, en 1962 se creó el primer juego para las computadoras, que pues era un juego básico. En 1955 a 1963 se comprende la segunda generación de las computadoras, donde la mayoría de las computadoras utilizaban transistores y eran sumamente lentas como la primera generación. Se mejoraron nuevos lenguajes de programación y surgieron las minicomputadoras. También, además de esto, se empezó a disminuir el tamaño de las computadoras y a hacerlas más compactas para su mejor uso o su fácil uso. Entonces, de 1964 a 1970 se conoce como la tercera generación. ¿Qué pasó en esta generación? Se utilizaron los circuitos integrados y se utilizó el primer mini ordenador. Entonces ya dejaron de ser computadoras con mini, sino que ya empezaron a ser mini ordenadores. Obviamente eran más pequeños, con mayor facilidad de uso, eran más asequibles, no generaban tanto calor, tanto gasto de energía y pues ya se empezaron a comercializar en general en todos los ámbitos. En 1971 a 1983 encontramos la cuarta generación de las computadoras. ¿Qué pasó en esta generación? Se integraron los componentes electrónicos en uno mismo, apareció un microprocesador, se colocan los circuitos dentro de un solo chip, o sea, se colocan más circuitos dentro de un solo chip que facilitan mucho
el almacenamiento de información y pues obviamente el traspaso de información. Se colocaban más, se reemplazaba la memoria de anillos por la memoria de chip y se desarrollaron las minicomputadoras y las supercomputadoras, que pues eran más rápidas, más eficaces, y además de eso se desarrollaron los chips de almacenamiento de información, como ya se los mencioné anteriormente. En 1984 inicia la quinta generación de las computadoras, que pues conocemos como la generación que va desde esa fecha hasta la actualidad, con nuevos avances. Aquí surgió la PC, se desarrolló el software y pues hemos tenido muchos avances tecnológicos y estructurales, donde las máquinas son mucho más pequeñas, más compactas, más portátiles, son más eficaces, más rápidas, tienen mayor funcionamiento, utilidad, y pues nos ayudan en muchos ámbitos sociales como el trabajo, el estudio, etcétera. Entonces la primera generación comprende desde 1938 a 1958. Como ya les mencioné, las computadoras funcionaban con válvulas, utilizaban tarjetas perforadas para entrar programas y datos a estas mismas. Se utilizaban cilindros magnéticos para almacenar la información y pues se daban las instrucciones internas por medio de estos mismos. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos, que eran sumamente grandes y conllevaba mucho tiempo de reparación y eran únicamente de uso militar y científico o de algunas entidades autorizadas, como ya lo mencioné anteriormente. En la segunda generación, que comprende desde 1955 al 63, se utilizaban los transistores para procesar la información. Estos eran más rápidos, más confiables y pues más eficaces que los tubos al vacío. Producían menos calor y eran lentos, obviamente, pero pues eran más eficaces que la primera generación. Se mejoraron los programas de la primera generación y surgieron las minicomputadoras y los sistemas terminales a distancia. Se aplicaban en operaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. Por esto se utilizaban en el ámbito militar, que pues era prácticamente la Fuerza Aérea, el Ejército y demás. La Marina de los Estados Unidos desarrolló el primer simulador de vuelo, que era una computadora llamada Whirlwind. Entonces, también se desarrollaron nuevos lenguajes como el COBOL y el Fortran, que eran comercialmente accesibles, pero no para todo el mundo, sino para ciertas entidades que tenían la autorización de su uso. Tenemos la tercera generación, que comprende desde el 64 al 70. Se utilizaban circuitos integrados, que lo que permitió fue disminuir costos y se aumentó la capacidad de procesamiento. También se redujo su tamaño, pues aquí se visualiza mayormente el tamaño a comparación de las primeras computadoras o máquinas que se crearon, pues estas eran mucho más pequeñas. Y se surgió el primer mini ordenador, que fue el DPS de la Digital Equipment Corporation. También surgió con el desarrollo de los circuitos integrados, que son pastillas de silicio en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una pequeña escala. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que con estos circuitos integrados, que son miniatura y se pues pueden compactar más, son más compactos y más portátiles, pues obviamente facilitó que el tamaño de las computadoras fuera disminuyendo. Aquí tenemos la cuarta generación, que fue desde 1971 al 83, y se desarrollan las supercomputadoras. Aquí se desarrollaron los circuitos integrados para procesar información, los chips para almacenar y procesar la información. Se desarrollaron también los tipos de computadoras IBM 360 y el PDP-1, que pues aquí la podemos evidenciar en esa imagen. Son más pequeñas, ligeras y por lo tanto consumen menos energía. Se integraron los componentes electrónicos, lo que proporcionó la apariencia o la aparición de microprocesadores, y se ponen más circuitos en un mismo chip. ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente las computadoras van a ser mucho más pequeñas, más compactas, y aquí ya se empiezan a comercializar en general a todo el mundo, ya es accesible para todos los ámbitos. La quinta generación comprende del 84 hasta la actualidad, podemos decirlo, porque en esta generación surge la PC como tal y como la conocemos en la actualidad, que pues ya tiene su
su CPU, su monitor, su teclado, su mouse y diversos componentes que la hacen pues más completa y con mayor eficacia. En esta generación, la IBM presenta su primera computadora personal que revolucionaría en la industria del sector informático. La industria de la informática se ha dado desde entonces la tarea de poner a la altura el desarrollo de software, que pues prácticamente son los sistemas informáticos, sistemas operativos y demás que pues hacen que avance mucho más y su eficacia sea mayor. En la sexta generación, pues básicamente la actualidad, pero podríamos conjugarla con la quinta generación y dejar solo una generación, las computadoras cuentan con arquitecturas combinadas en paralelo vertical, con cientos de microprocesadores vectoriales y trabajan al mismo tiempo. Se han creado también computadoras capaces de realizar más de 1 millón de operaciones aritméticas de punto flotante por segundo. Esto se conoce como teraflops. Las redes del área mundial seguirán creciendo exorbitantemente utilizando grandes medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites con anchas bandas de procesamiento impresionante. Entonces, cada vez van a ser más eficaces, más rápidas, más compactas, más portables y obviamente nos van a facilitar más el trabajo, ya sea en la vida cotidiana, en nuestra vida social, profesional, etcétera. Aquí tenemos las partes del computador. Entonces, el computador consta de monitor, placa base, procesador o CPU, la memoria RAM, entre otras. Ya pues sabemos que el monitor es el dispositivo principal de salida de datos de la computadora, entonces es donde visualizamos todo lo que estamos haciendo en la computadora. La placa base es la placa más grande del sistema, que básicamente es un conjunto de circuitos integrados y chips electrónicos donde se conectan el resto de componentes en unas ranuras llamadas slots. También tenemos el procesador o la CPU, que pues actualmente solamente las computadoras pues de escritorio de mesa las llevan. Es el cerebro de la computadora, también llamado la unidad central de procesamiento, y se encarga de ejecutar las operaciones matemáticas. La memoria RAM, pues es la memoria de acceso aleatorio. Mientras el procesador realiza sus operaciones, ella guarda en la RAM, pues en esta misma memoria se guardan los resultados. Tenemos las tarjetas varias, que son tarjeta de video, tarjeta de interfaz de red o adaptador LAN, y la tarjeta de interfaz de audio. También tenemos la fuente de alimentación, tenemos unidades de lectura, discos de almacenamiento, que entre estos discos entran disco duro, unidades de estado sólido, entre otras. Entonces, las unidades de lectura son equipos que leen la información guardada en un CD o en un DVD o en los antiguos flop. Entonces, ¿qué pasa con esto? En la actualidad, pues no se usa mucho, no es muy común, por lo que ya tenemos diversas innovaciones que pues nos permiten facilitar más el trabajo. Ya no tiene que ser guardada la información en un CD, no tiene que ser visualizada en un DVD y pues ya no se le da mucho uso. Entonces, los discos de almacenamiento, está el disco duro, que en ellos se guarda toda la información y los programas. Tenemos la unidad de estado sólido, que en vez de discos rápidos, las computadoras más nuevas tienen unidades de estado sólido. Pues son memorias flash, como las que utilizan los USBs o los pinchos, y son menos sensibles y más rápidas que los discos duros convencionales. Tenemos ahora qué son los periféricos. Eso es un tema importante en la computadora, porque esto nos permite conectar el ordenador para agregar o sacar información de este mismo. Entonces, existen periféricos de entrada y de salida. Estos son los periféricos de entrada, que básicamente captan y digitalizan los datos introducidos por el usuario o por diversos dispositivos y los envían al ordenador para ser procesados. Por ejemplo, tenemos el teclado, que pues al escribir, pues obviamente estás pasando los datos al ordenador que pues quieres visualizar ahí. Tenemos la cámara web, la cámara digital, micrófono controlador de videojuegos, lápiz óptico y sensor de huella o panel táctil. Los periféricos de salida, pues son dispositivos que muestran o proyectan la información hacia el exterior del ordenador. Entonces,
Por ejemplo, tenemos el monitor, que es donde visualizamos lo que estamos haciendo, la impresora, que pues nos entrega en físico lo que estamos realizando en la computadora. Tenemos altavoces, los auriculares, video beams, proyectores, tarjeta gráfica o las impresoras 3D, etcétera. Los periféricos mixtos. Entonces, existen periféricos de entrada, de salida y mixtos, como ya les mencioné. Los mixtos, ¿en qué consisten? Son dispositivos que ingresan la información desde el exterior, pero también muestran al usuario los resultados de las operaciones. Entonces pueden tanto ingresar información como extraer información. Entre estas tenemos las tarjetas de red, las unidades de almacenamiento, los discos duros, los CD, DVD, la memoria USB, entre otras. Bueno, para finalizar este tema, tenemos la diferencia entre los periféricos de entrada y de salida. ¿Qué pasa con los de entrada? Los de entrada permiten ingresar información a la computadora o transmitir señales para que se manejen los botones. Entonces, los periféricos de salida, por el contrario, permiten obtener o extraer información de la computadora para que se pueda ver, leer o escuchar y utilizar externamente. El siguiente tema que vamos a tratar en este primer corte, en esta retroalimentación, es el software. Entonces, como primer interrogante, tenemos cómo se clasifican los tres principales grupos de software y pues vamos a presentar algunos ejemplos de cada uno. Entonces, existen diferentes tipos de software que varían en la función y sus especificaciones técnicas y funcionales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tipos de software por funcionalidad, software por tipo de licencia, software por tipo de alojamiento y los Walkers Cluster. Entonces, en los de funcionalidad tenemos de aplicación, de gestión, de programación y de sistema. En los software por tipo de licencia tenemos licencia de copyleft, de GPL y Debian. En el software de tipo de alojamiento tenemos el On-Premise y software en la nube. ¿Qué pasa con los Walker Cluster? Son soluciones de software para todas las necesidades del profesional y de la empresa como tal, donde se vaya a utilizar. Como segundo interrogante tenemos cómo se distribuyen los software dependiendo de su distribución. Entonces, fuera ya de estas licencias, de todo lo que les mencioné anteriormente, podemos encontrar diferentes formas de distribución del software, entre ellas el freeware, el shareware y el adware. Estas clasificaciones afectan a la forma en la que los programas son comercializados y son independientes de la licencia de software a la que pertenezcan. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a afectar cómo se comercializan y va a ser independiente de la licencia a la que pertenezcan. En esto encontramos pues los software según su utilización, su costo, su comercialización, disponibilidad de los archivos y de acuerdo con su protección. También tenemos los de licencia que van a ser comercial, de propietario, que son los privados, el shareware, que son los de evaluación, el freeware, que son libres, y el de dominio público. Entre estos encontramos pues Microsoft, Windows, encontramos Project, Visual Studio, Office, etc. Como tercer punto sobre los software tenemos qué es un sistema operativo y los sistemas operativos principales que tenemos en la actualidad. Entonces, los sistemas operativos permiten que otros programas puedan utilizarlos de apoyo para poder funcionar. Por esto, a partir del sistema que se utilice, pueden ser instalados ciertos programas y otros no. Entonces, ¿qué nos da este sistema operativo? Nos otorga, por decirlo así, permisos para acceder a ciertos programas que pues nos vayan a ser útiles o no. Entonces, depende del sistema operativo que utilicemos, vamos a poder acceder a diversos programas que pues tengamos la necesidad de utilizarlos o simplemente pues vengan en sus funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el Ubuntu, el macOS, el Windows, el Haiku, el Android, el Linux, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver para qué sirve un sistema operativo. Algunas de las funciones principales de un sistema operativo son gestionar la memoria de acceso aleatorio,
administrar la CPU gracias a un algoritmo de programación. También direcciona las entradas y salidas de datos, administra la información por el buen funcionamiento de la PC. Esto se hace para que la PC tenga un funcionamiento eficaz y rápido y pues que sea útil para el que la esté utilizando. También dirige las autorizaciones de uso para los usuarios. Entonces, los componentes de un sistema operativo son el núcleo, los controladores de los dispositivos, la gestión de procesos, la gestión de la memoria, la gestión del almacenamiento secundario. También tenemos el sistema de entrada y de salida, que pues son los periféricos. Tenemos sistema de archivos, sistema de protección, sistema de comunicaciones. Tenemos también programas de sistemas y también gestionar los recursos que pues nos pueda otorgar. Un archivo es un conjunto organizado de unidades de información que pues se conoce en informática como los bits, que se almacenan en un dispositivo. Cada archivo posee una identificación única, un nombre, pues el cual se puede modificar o se puede asignar a la voluntad del usuario o del programador que lo esté haciendo. Tipos de archivos son de texto, de imagen, de video, de ejecución, de audio, de archivo, de lectura o de imagen de disco. Entonces, entre los de texto encontramos el doc, el docs, etcétera. Tenemos los de imagen, que son prácticamente los GIF, el PNG, que son diversas opciones que nos ayudan a visualizar de mejor manera pues el documento, la imagen que estemos requiriendo. Los de video pues nos ayudan a ver una mejor calidad, ampliación, etcétera. ¿Qué es una extensión de archivo? Es una cadena de caracteres anexadas al nombre de un archivo. Habitualmente pues se predice por un punto y pues la función principal de esta extensión de archivo va a ser distinguir el contenido del archivo, de modo que el sistema operativo disponga del procedimiento necesario para ejecutarlo e interpretarlo. Entonces vamos a tener el nombre del documento y vamos a preceder el punto, que es una extensión de archivo, vamos a precederlo de dónde se va a asignar, de cómo se va a clasificar, etcétera. ¿Cuál es la función principal de una extensión de archivo? Pues como ya les mencioné, distingue el contenido del archivo para que el sistema operativo disponga del procedimiento necesario para ejecutarlo o interpretarlo. Entonces, esta extensión de archivo es solamente parte del nombre del archivo y no representa ningún tipo de obligación respecto a su contenido. A las estructuras de datos aplicadas a la conexión de datos en almacenamiento secundario se le conoce como organización de archivo. ¿Qué quiere decir esto? Adquirir la capacidad para identificar los distintos medios de almacenamiento secundario y pues maneja los fundamentos de archivos. ¿Para qué sirve la organización de un archivo? Sirve para acumular en masa los datos y guardarla, y pues también los registros que pueden tener campos diferentes o similares en un distinto orden. Entonces cada campo debe ser autodescriptivo, incluyendo tanto como un nombre o un valor. Un software de compresión es el encargado del peso o el tamaño de la información. Entonces la compresión permite reducir la cantidad de información necesaria para almacenar un archivo, hacerlo más pequeño, menos pesado para nuestra memoria y pues que por ende pues tengamos mucho más espacio de almacenamiento disponible. ¿Para qué sirve un software de compresión? Entonces sirve para adquirir la capacidad de identificar los archivos o los distintos medios de almacenamiento secundario y manejar los fundamentos de estos archivos. Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o grabar en el soporte de almacenamiento de datos de forma ya sea temporal o permanente. Entonces, pues esto nos permite guardar información, leerla, representarla, exponerla de forma ya sea temporal o permanente, pues ya eso lo definimos el usuario o el programador. Entonces, los tipos de almacenamiento de datos son los siguientes: dispositivos primarios, secundarios, acceso secuencial y de acceso aleatorio. Entonces, los primarios guardan la información en la memoria del computador y suelen emplearse de manera continua, pues básicamente es el almacenamiento de la computadora. Dispositivos secundarios son de uso eventual y almacenan pues de manera secuencial la información de dispositivos externos cuando el usuario así lo disponga. Entonces, pues tenemos memoria, disco duro, tales. Dispositivos de acceso secuencial.
Se lee el registro tras registro para poder acceder a la información desde el comienzo hasta el punto deseado. Suele ser muchos más lentos que los anteriores. El acceso aleatorio. Entonces la información se busca directamente en un lugar físico donde está almacenada sin tener que empezar a leer desde el comienzo del soporte. Entonces esto nos facilita mucho la búsqueda del archivo. Entonces, ¿cuáles son los medios de almacenamiento de datos más utilizados en la actualidad? Tenemos los discos duros, las cintas magnéticas, la memoria USB, almacenamiento en la nube, en la red, entre otras. Entonces, ¿qué es el resguardo de información? Es proteger la información como tal y hacer una copia de seguridad o de respaldo. Pues esto se hace pues para prevenir de que si hay una falla en el sistema, si por llegado a caso se presenta una catástrofe, ya sea ambiental o de cualquier otra índole, pues se destruyan los equipos, no se pueda destruir esta información. Eso es básicamente en lo que consiste el resguardo de información. Entonces, con esto pasamos al backup o copia de información, que básicamente permite guardar la información en forma periódica, pues en un ordenador, ya sea de estación de trabajo, servidor o base de datos. Esto pues lo va haciendo periódicamente o pues en determinado tiempo. Los tipos de backup son backup completo, progresivo o incremental, y también tenemos el backup. Continuamos esta retroalimentación de los temas del primer corte con los servicios de internet, descriptores, buscadores, traductores, sitios médicos en internet y las bases de datos usadas en la carrera de medicina o en el ámbito de la medicina. Tenemos qué es un descriptor. Es el término por el cual efectivamente se indizará o por el cual se recuperarán los documentos referidos a su temática. Entonces, dicho de una manera más simple, un descriptor es una palabra o una composición de palabras que define un contenido de un documento. Tenemos los descriptores en ciencias de la salud, que son el DETS, que es un acrónimo de descriptores en ciencias de la salud, y es el vocabulario controlado que utilizan los descriptores para indexar artículos científicos y otros documentos en el campo biomédico. Los DETS son utilizados usualmente por profesionales de la salud, investigadores, estudiantes y algunos profesionales bibliotecarios que pues lo lleguen a requerir. El MESH, ¿qué es el MESH? El MESH es el término que hace referencia al Medical Subject Heading, también conocidos como encabezamientos de materia médica o títulos de temas médicos o descriptores en ciencias de la salud, los cuales se utilizan para la NLN. El MESH constituye la herramienta lingüística por excelencia para realizar búsquedas bibliográficas de alta calidad en Medline. Algunas de las palabras claves son Medline, MESH, tutorial, profesionales de la salud y búsqueda bibliográfica. Entonces, los buscadores en Internet o motor de búsqueda son un servidor informático especializado en la búsqueda de información en la web. Los resultados de búsqueda de una consulta suelen aparecer en una forma de lista y pueden consistir en páginas web, imágenes y otros formatos que pues se lleguen a requerir por el usuario o por el programador. Entonces tenemos buscadores tales como Google, Yahoo, YouTube, Bing, Ask, GP, entre otros. Buscadores pues tienen un papel muy importante a la hora de buscar una información y son imprescindibles. ¿Por qué? Porque sin una poderosa herramienta de búsqueda resultaría imposible encontrar información entre millones de sitios web. Entonces, la utilidad de estos viene siendo la recuperación de información, encontrar información especializada y diversidad de información, entre otras. Los buscadores más comunes, pues los que utilizamos en la actualidad con mayor frecuencia, son Ask, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Google, YouTube, entre otros. Entonces, entre los buscadores académicos más importantes o los más eficaces a la hora de buscar información o consultas médicas o información médica, tenemos el RefSeq y el Redalyc, que son básicamente buscadores sencillos, eficaces, que pues no requieren de mucha información en sus palabras clave, que nos aportan más de información
y pues son más fáciles a la hora de hacer una consulta, pues ya sea médica o científica. Los traductores en línea pues son un software informático programado para traducir textos de un idioma a otro. Algunos de estos pues pueden interpretar hasta más de 150 idiomas al tiempo. Entre los más comunes tenemos Lingui, Delph, Google Translate, tenemos Yandex Translate y Word Reference. Tenemos entre los sitios médicos más utilizados o bases de datos médicas más utilizadas, tenemos Medline, Web Consultas, WebMD, tenemos D-Medicina, F-Salud, y también pues obviamente la Organización Mundial de la Salud, que nos aporta mucha información sobre la salud en la actualidad. ¿Qué es el EBSCO? El EBSCO es un portal de bases de datos académicas y que se especializan en artículos de revistas y texto completo o referencial. A través de las bases de datos de EBSCO es posible buscar, guardar o imprimir el texto completo de artículos de revistas académicas de diversas especialidades, ya sea científico, médico, no sé, administrativo, de diversas especialidades. Las bases de datos más comunes de EBSCO son Academy Share Ultimate, Business Sure Ultimate, Applied Science and Technology Sure Ultimate, también tenemos Sociology Sure Ultimate y Humanities Sure Ultimate. El último tema de este corte se llama búsquedas y sitios web médicos. Entonces, para empezar a definir esto, tenemos que entender qué es aquello que se le conoce como www. Entonces es el World Wide Web, que es un sistema interconectado de páginas web públicas accesibles a través de Internet. También debemos entender que es el HTTP, que es por el cual se pueden transmitir diversos tipos de datos a través de este mismo. Entonces, el chat es uno de los métodos de comunicación digital surgido en las nuevas tecnologías. También tenemos el email, que es un correo electrónico o un mensaje digital que se transmite mediante una red informática. El protocolo de transferencia de los ficheros funciona entre ordenadores que estén conectados a una red TCP, que es un protocolo de control de transmisión. Las videoconferencias. Entonces, las videoconferencias, entre esas tenemos aplicaciones tales como Google Meet, Zoom, Jitsi Meet, FaceTime, tenemos Teams, entre otras. Entonces, los parámetros de los SMS son la marca de tiempo de envío, el periodo de validez del mensaje, el número de teléfono del remitente y del destinatario. Tenemos el número de SMSI que ha originado el mensaje y pues un correcto procesamiento del mensaje en el SMSI. Métodos de búsqueda en la actualidad. Encontramos dos diferentes métodos de búsqueda, que son el activo y el pasivo. Entonces, en los activos se controlan directamente, ocupan un sistema de búsquedas por patrones y abarcan un sistema de comentarios. Los métodos de búsqueda pasivos son sistemas automatizados que permiten localizar la información y se deben describir de manera correcta el objetivo al cual se quiere llegar. También cuenta como agente informático. ¿Qué es la URL? Es la Uniform Resource Locator, que es la dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles de la World Wide Web. Entonces, entre esos tenemos ejemplos como www.google.com, www.facebook.com, entre otros.